Bueno, me presento. Mi nombre es Nelson Estupiñán y soy el gerente comercial de Formac. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el contexto normativo para perfiles de acero en Chile, tema que es bastante solicitado por nuestros clientes, ya sean especificadores, maestranzas, contratistas y algunos inversionistas que se dedican al negocio inmobiliario de naves industriales y galpones. Y que esperamos tener una buena convocatoria el día de hoy. Yo creo que ya podemos iniciar. Ya están conectados la mayoría. Bueno, primero, darles las gracias por estar nuevamente con nosotros. Este es el segundo webinar que hacemos. El otro lo hicimos alrededor de 3-4 semanas y fue relacionado también al tema normativo en alguna parte y en otra, un lanzamiento de producto nuevo y naves industriales y ejemplos también en la minería. Hoy día es contexto normativo para perfiles de acero en Chile y además tenemos una solución relacionada con lo mismo para naves industriales, resultado de consultas de muchos de nuestros clientes. En primer lugar, les quiero presentar un poco la compañía. Vamos a hacer una presentación bastante corta. Para los que no nos conocen, Formac pertenece al grupo industrial Ducase. Iniciamos las operaciones en el año 84, ya tenemos 36 años en el mercado, y se partió con la conformación en frío de tubos y perfiles con aceros laminados en frío y laminados en caliente. Posteriormente, en el año 1995, se incorpora la línea Formacon de aceros galvanizados livianos para tabiquería y estructuras habitacionales, oficinas, etc. Y en el año 2003 se lanza la línea Tecnoform, que es la línea de naves industriales galpones, cuya característica principal es que nosotros partimos con el servicio de ingeniería hasta la entrega de los perfiles, las placas de conexión, el kit de conexión para el montaje y la asesoría permanente. Y recientemente, en los últimos años, incorporamos la línea de perfiles de racks y estanterías metálicas. Ese es hoy día nuestro negocio. Estamos ubicados en Santiago, con nuestra planta de Quilicura, que es la casa matriz, donde se fabrican la mayoría de nuestros productos. También tenemos una segunda planta industrial, ubicada en Estación Central, en la calle Pajaritos, que está enfocada a productos de gran tamaño, ya sean perfiles o los perfiles de Tecnoform, de naves industriales. También ahí tenemos todo lo que es racks, estanterías metálicas y reja maestra. Y por último, tenemos un centro de distribución en Puerto Montt que cumple dos funciones bastante específicas e importantes para nosotros. En primer lugar, la gestión comercial desde Concepción hasta Punta Arenas, y en segundo lugar, la logística de la 10ª, 11ª y 12ª región, donde nos va bastante bien y somos un proveedor con un nivel de servicio bastante elevado. Las líneas de productos, nosotros tenemos naves industriales, el mercado inmobiliario que les mostré hace poco, los racks y las líneas tradicionales. Básicamente eso es Formac, y queríamos comentar un poco porque nos han preguntado en qué tipo de productos estamos, si estamos en el negocio de los laminados o estamos en otro tipo de negocio. Y con eso ya con el contexto queda bastante claro. También les quería comentar que el webinar que se hizo hace un par de semanas fue relacionado con fundamentos teóricos que definen el diseño de perfiles de pared delgada utilizando la NSH 427 parte 2. Y ahí tuvimos 3 expositores. El primero fue el ingeniero Horacio Pinochet, que es profesor de la Cátedra de Proyectos de Acero de la Universidad de Chile, y también gerente general de Tecnovial, que habló del marco teórico. En segundo lugar, habló la ingeniera Elizabeth Parra, también profesora de la misma asignatura de la Universidad de Chile, y que es jefe de una de las áreas de minería y metales en la empresa Bextel. Y por último, habló Carlos Arenas, que es ingeniero civil, que es nuestro jefe de gestión de proyectos en Formac, que habló sobre el método de resistencia directa y dio un ejemplo utilizando el software CU-FSM. Esas fueron las 3 charlas, y producto de ello nacieron inquietudes respecto al marco normativo que rige el tema de perfiles en general y naves industriales en particular. Y por eso decidimos hacer este webinar. La agenda de hoy día van a ser 2 presentaciones, ya les voy a comentar quiénes son nuestros oradores, de alrededor de 15-20 minutos cada una.
después viene una ronda de preguntas, más o menos el mismo tiempo, y por último vendrá el sorteo de un tablet para todos los asistentes que se encuentren al minuto del sorteo, es decir, hasta el final. En la ronda de preguntas hay tres modalidades. Primero, hay preguntas que son más bien sencillas de responder, operativas, que nos van preguntando si esto va a quedar en alguna parte, si va a estar en nuestra página, si vamos a enviar información o preguntas muy puntuales. Esas se contestarán inmediatamente en línea. Para ello, existe abajo en su consola de Zoom un botón donde dice compartir pantalla o están los participantes abajo que dice preguntas y respuestas. La única forma de comunicarse con nosotros es a través de ese box. Entonces las preguntas ustedes las colocan ahí y nosotros si se pueden responder en esa instancia, se responden a través de ellos si son menores. Y bien si requiere una explicación, al final de ambas conferencias se van a contestar las preguntas que se pueda de acuerdo al tiempo. Y si quedase alguna que no se pueda responder por tiempo, contactaremos a la persona por correo electrónico. El botón de chat está desconectado y hemos aprendido que por un tema de concentración tanto de los asistentes como de los expositores, las pantallas, las cámaras estarán apagadas y los micrófonos silenciados. Por lo tanto, la forma de comunicarse es el box de preguntas y respuestas que está abajo. Respecto a los presentadores, hoy día estará el señor Carlos Arenas, que es jefe del área de gestión de proyectos de forma. Él es ingeniero civil de la Universidad de Santiago y comenzará con una exposición sobre el contexto normativo para perfiles de acero en Chile. Una vez que termine Carlos, le dará el paso al señor Alexis Morales, ingeniero civil de la Universidad de Chile, que es nuestro gerente de la zona sur en forma, y hablará sobre parte de las normas y las llevará a una aplicación para naves industriales. Y por último, pasaremos al sorteo. Así que muchas gracias por estar acá, bienvenidos y los dejo con Carlos Arenas. Carlos, por favor. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo agradecerles por la convocatoria. Para nosotros es importante hacer este tipo de iniciativas. Me voy a iniciar la presentación. Ahí sí. Bueno, me presento, soy Carlos Arenas, soy ingeniero civil de la Universidad de Santiago, jefe del área de gestión de proyectos hace algunos años, de Formac. El día de hoy, bueno, nos convoca un tema que es bastante recurrente, siempre nos consultan sobre temas normativos, cómo se maneja, cuáles son las normas que están vigentes, cuáles son las que son exigibles, etc. Así que nos vamos a tomar algunos minutos para conversar respecto a este tema. Y para hacer una introducción en general, bueno, en el mundo del acero hace algunos años se ha venido desarrollando aquí en Chile desde el punto de vista normativo, y vamos a analizar las fechas desde el año hacia atrás del 2017, que es cuando empezaron a desarrollarse varias normas, y posterior a esa fecha. Bueno, ¿cuál era el escenario antes del año 2017? Como sabido, bueno, hay un uso extendido, ¿cierto?, de la normativa extranjera, ya sea para el diseño y para la fabricación de los productos, particularmente los que utiliza forma, ¿cierto?, son conformados en frío. Por ejemplo, para la fabricación habían estándares de ASTM, otros utilizaban UNE, y desde el punto de vista del diseño se utilizaban AICC, por ejemplo, o AICI. ¿Ya? Ahora, desde el año 2010, post terremoto, ¿cierto? Chile se vuelca de manera mucho más fuerte a la importación de materias primas. ¿Ya? Por lo tanto, nos da o sea, uno se encuentra en la búsqueda de materias primas constantes en distintos orígenes.
Por lo tanto, bueno, en el mundo es sabido, ¿cierto? Hay de todo para todos y por lo tanto, dependiendo de lo que uno quiera fabricar y con las tolerancias que quiera trabajar, va a encontrar materia prima. Bueno, en general aquí en Chile hay una insuficiencia normativa, solamente tenemos una norma para acero de uso estructural, que es la 203, y el resto, para los perfiles conformados fríos, hay una inexistencia, ¿cierto? Y como les comentaba anteriormente, el uso en general es de normativa extranjera adoptada a la realidad chilena. Y sumado a todo lo anterior, bueno, los clientes muchas veces están de repente un poco informados desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, en especificaciones llegaban acero A4227, y ese acero dejó de estar vigente hace más de 15 años. ¿Ya? Entonces ahí nos damos cuenta del contexto en el que se trabajaba en Chile, y si bien tiene muchas potencialidades, desde el punto de vista normativo está un poco ahí al debe. Bueno, y en general los requerimientos para los proyectos eran puntuales y estaban dados por ejemplo, el empuje del mundo minero, donde traían normativas extranjeras y la hacían aplicar en sus licitaciones de proyectos. ¿Ya? En existencia de un marco común. Aquí, bueno, en general, la fabricación de los productos es muy diversa, ¿cierto? Hay estándares más altos y otros menores, entonces el cliente de repente prestaba para confusiones. En general, por lo tanto, había productos no homogéneos, en todas sus características. Bueno, en general, entonces nos damos cuenta que a esa fecha aparece la necesidad de contextualizar esto, ordenarlo desde el punto de vista normativo, de manera que todos tengamos un piso común. ¿Ya? Y ahí aparece la necesidad de normas al respecto. Y bueno, cae cajón, ¿cierto? Para que empecemos a revisar, y nos sirve para lo que voy a mostrar más adelante, hacerse la pregunta, ¿cómo se elabora una norma? Rápidamente vamos a revisar el proceso para que tengamos una idea de cómo se hace. Primero, el primer paso, ¿cierto? Como está la presentación anterior, es la detección de la necesidad. ¿Ya? En general, esto es empujado por el INN o por algún cuerpo, organización privada o pública. ¿Ya? Luego a través del mismo INN se genera un comité técnico para revisar y generar un anteproyecto. El anteproyecto es el cuerpo de la norma, es todo el contenido de la misma. Esto en general se hace en grupos extensos, ¿cierto?, donde participan el mundo privado, gente desde el punto de vista académico, científico, ¿cierto? Hay una serie de equipos que muestran todos los puntos de vista para llegar a un consenso y tener el mejor documento posible para la realidad de ese momento. ¿Ya? Este documento se genera y al finalizar se libera, ¿cierto? Y aparece la consulta pública. ¿Qué es la consulta pública? Liberado ese documento, se da un periodo de manera tal que todos podamos acceder a este, podamos revisarlo y hacer nuestras observaciones y comentarios, ya sean de forma o de fondo. Desde ese momento, entonces, aparte del comité técnico, las personas que generan observaciones van a quedar registradas en un listado, y en la siguiente fase se arma nuevamente un comité técnico que tiene la finalidad en este momento de revisar todas estas observaciones. Ya, resueltas todas esas observaciones, es el consejo del INN que revisa el documento, lo aprueba, ¿cierto? Y cerrado ese tema, aparece una norma chilena nueva, ¿ya? Que en esta etapa la aplicación de ella es de carácter voluntario. Bueno, ¿cuándo aparece una norma obligatoria? Bueno, cuando un ministerio, mediante decreto, ¿cierto? Normalmente lo publican en el diario oficial, se oficializa, y entre esta fecha y la otra hay un periodo de tiempo, ¿ya? De manera que uno pueda revisarlo y aplicarlo en los rubros que correspondan. ¿Ya? En este punto la norma chilena es oficial, ¿cierto? Y es obligatoria. Su obligación. También posterior a la oficialización se da un periodo también para aplicación y desde la fecha de la publicación en el diario oficial. Bueno,
Revisado lo anterior, nos damos cuenta que tenemos una serie de herramientas, ¿cierto?, con las que podemos potencializar, ¿cierto?, el mundo del acero. Actualmente, ¿en qué estamos? Bueno, el año 2017 se publica como norma la 3518 y se oficializa el año 2019, el año pasado. Ya, y se da un periodo para su aplicación. Esta norma aplica a los perfiles cerrados, conformados en frío, de acero al carbono, con una costura. Después, el año 2018, un año después del anterior, aparece la 3576, que se oficializa también el año pasado. Y esta norma rige todos los estándares que deben cumplir los perfiles de acero también conformados en frío, al carbono, pero en este caso son los perfiles abiertos. Por exterior a esto, el año pasado, el año 2019, aparece la 3378. ¿Ya? Esta norma aún no visualiza, pero nos da el contexto, ¿cierto?, de todas las características que deben cumplir los perfiles galvanizados. Estos son galvanizados de bobina galvanizada, no por inmersión. ¿Ya? De los productos que tenemos nosotros en la línea Formacon. También el año pasado se publica una parte importante desde el punto de vista técnico, en la 427 parte 2. ¿Ya? Esta norma rige el diseño de los perfiles conformados en frío en Chile. ¿Ya? Y bueno, bastantes años atrás, el año 2006, se oficializa la NSH 203, que da los parámetros que deben cumplir los aceros para uso estructural. ¿Ya? Entonces, claro, vemos que, claro, teníamos una norma en el año 2006, como comentaba al principio, pero fue el año 2017 cuando empezaron a generarse todos estos comités, ya que dieron forma a las normas que se publicaron ya el año pasado, el 2019. ¿Qué nos entrega? ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, primero un vocabulario común. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es la flecha? ¿Cuál es la rectitud de las esquinas? ¿Dónde se mide? ¿Cómo se mide correctamente? Todas esas cosas antes quedaban a criterio. ¿Ya? Por lo tanto, ahora se establece un régimen, ¿cierto? Aquí en esta parte se mide con esta herramienta y estas son las tolerancias. Hay un estándar de fabricación. Consecuencia de lo anterior también, por ejemplo, para los perfiles cerrados, la costura no se acepta en la esquina sino fuera de ella. ¿Ya? También lo anterior antes queda a criterio, al igual que otros muchos puntos. También se establece todos los requisitos químicos y mecánicos que deben cumplir los aceros para el uso en estos perfiles. Ya se establece un piso mínimo, ¿cierto? Y los parámetros que deben cumplir esto. Aparecen también las tolerancias dimensionales, por ejemplo, para los cuadrados. ¿Qué tan desiguales pueden ser las paredes de un cuadrado, por ejemplo? O en el caso de un ángulo. ¿Pueden ser diferentes las alas? ¿Qué tan diferentes? ¿Hasta cuánto se tolera? Eso también se puede revisar en las normas. ¿Cuáles son los criterios de inspección y rechazo? O sea, yo voy a revisar un producto, si tiene un óxido, hasta cuánto lo tolero, si tiene una bulladura, hasta cuánto lo tolero, ¿cierto? Todos esos criterios quedan definidos en esta norma. Bueno, y la parte más importante es el tema de certificación. Aparece una certificación de los productos. Y la trazabilidad, también es súper relevante. Cada uno de los productos, ¿cierto? Debería aparecer etiquetado, de tal manera que uno pueda saber con qué acero se fabricó, en qué fecha, en qué pieza se fabricó. Incluso podría saber la persona que sacó la tira de la máquina. ¿Ya? Entonces lo anterior nos fortalece el cuerpo normativo en Chile, de manera que tenemos estándares comunes, homologa, ¿cierto? O sea, hace un contexto general que nos permite tener estándares y un piso normativo importante. Bueno, Formac en este momento, ¿en qué está? ¿Ya? ¿Cómo ha venido trabajando? Nosotros estamos en el mercado hace más de 35 años, ¿ya?
y desde ese entonces, desde siempre, Formac se ha caracterizado por la calidad de sus productos. Y en general, hasta antes, obviamente, de las fechas que estábamos comentando anteriormente, la normativa que se utiliza en Formac para la fabricación de sus productos y también para el diseño y especificación de los manuales de diseño que tenemos, se utilizaba normativa extranjera, obviamente. Por lo tanto, bueno, y muchas de estas normas, ¿cierto?, se adoptan para las normativas que revisamos, que son la norma 3518 y la 3576, desde el punto de vista de la fabricación. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, a la fecha de la publicación de estas normas, los productos que fabrica Formac ya tenían el cumplimiento de la mayoría de los estándares y requerimientos de esto. ¿Ya? Por lo tanto, la brecha que cubría los productos de Formac no era mayor, solo restaban, por ejemplo, la implementación, por comentarles el tema del etiquetado, que es súper relevante, que tuviera un tinte indeleble, ¿cierto? Que se pudiera revisar de manera rápida, etc. Y lo otro es el punto, también que es súper relevante, la implementación de un laboratorio interno, que nos permite hacer algunos ensayos que son requeridos por estas dos normas. ¿Ya? Entonces, ahora, teniendo eso, solamente restaba la certificación de estas dos normas para nuestros productos, que para estos efectos la estamos llevando con la empresa SESMEC, que hizo SESMEC, bueno, hizo una revisión de nuestros procesos, el proceso de fabricación, ¿cierto? Y el proceso que se lleva también en el laboratorio. Como dije, bueno, ya el cumplimiento está, entonces, ¿qué hacen ellos? Se generan una serie de observaciones, se corrigen algunos puntos que ellos consideran importantes, y estimamos que incluso, creo que en un par de semanas más, cualquier producto que cumpla o sea, que esté dentro de la 3576 y de la 3518 del alcance de esas dos normas, que salga de Formac, va a estar con el correspondiente certificado. Ahora, nos queda la 203. Bueno, como comentaba al principio, la mayoría de las materias primas que se usan en Chile, y Formac no es la excepción, son importadas. ¿Ya? Formac utiliza materias primas desde importantes fábricas, por ejemplo, Nippon Steel en Japón, ArcelorMittal de Brasil, por comentar algunas. ¿Ya? Y eso nos da un piso desde el punto de vista de estándar del producto que estamos fabricando, con la materia prima bastante fuerte, ¿ya? No son cualquier empresa, ¿ya? Por lo tanto, eso nos da una tranquilidad al uso de nuestra materia prima. Sin embargo, el objetivo, ¿cierto?, de la 203 es que cumpla los requerimientos que necesita Chile. ¿Ya? Nosotros, bueno, para ello tomamos muestras de nuestras bobinas, las revisamos en nuestro laboratorio y revisamos los requerimientos que tiene que cumplir la 203. Ahora, para la certificación de este punto, bueno, actualmente ninguna fábrica de perfiles de acero está capacitada para la certificación de la 203. Dado que este proceso debe ser llevado por un organismo acreditado por INN, háblese el IBM, el DICTU o el CIMED de la Universidad de Santiago. Por lo tanto, cuando algún cliente lo requiera, por ejemplo, ¿cuál sería el proceso? ¿Ya? Formac apoyaría, en el caso de que algún cliente solicite la certificación del cumplimiento de todos los requisitos de la 203, de la materia prima, apoyaría desde el punto de vista logístico y operativo para que quien lo solicite pueda obtener el certificado a través de una de estas empresas que nombré anteriormente, que son quienes están certificadas para estos fines. ¿Ya? Bueno, cerrado este tema, estas son las dos normas actuales que son oficializadas, la otra, la 3378, todavía no es obligatoria, ¿ya? Por lo tanto son actualmente los productos que uno debería pedir certificación en el mercado nacional. ¿Ya? Y obviamente la 203 que está oficializada hace bastante años. Ya, bueno, espero haberles dado un contexto general del uso de las normas, de los perfiles conformados en frío en Chile, y con esto concluido, así que muchas gracias. Ahora, a continuación, expone don Alexis Morales, él es gerente de la zona sur de Formac.
y a continuación para revisar una aplicación normativa para naves industriales. Muchas gracias. Muy buenos días. Qué bueno poder al menos conectarnos de esta manera con ustedes hoy. Mi nombre es Alexis Morales, yo soy el encargado de la zona sur de Formac. De alguna manera lo que voy a tratar de hacer ahora es complementar algunos aspectos que Carlos le acaba de dar en su charla, darle algún contexto y aterrizarle un poco a algunas soluciones de manera que se pueda entender un poco el funcionamiento de esto. Para eso, bueno, me apoyaré en una pequeña presentación, donde, como les decía, hablaremos un poquito de la aplicación normativa y algunas otras cosas más. Carlos les habló de muy buena manera de la existencia de varias normas que, de alguna forma, permiten darle alguna base o algún piso normativo a los perfiles que existen en Chile. Por mucho tiempo los perfiles conformados en frío fueron perfiles que estuvieron alejados de la preocupación normativa del país, sobre todo en lo que corresponde a su forma. Carlos le habló de un par de normas, dos de ellas son muy importantes porque establecen ya criterios geométricos sobre los perfiles. De esa manera le da un carácter más importante a que los perfiles cumplan las características geométricas que deben tener, además de sus características de calidad de acero y otras cosas más. Y en eso, bueno, Carlos le mostró varias fotos de perfiles abiertos, como ángulos, canales, costaneras, perfiles cerrados, mostró un ejemplo de cuadrados. Pero ¿qué pasa con perfiles de formas especiales? Que hoy día queremos, un poquito la idea es entender cómo entran dentro de este contexto. Siendo así, bueno, una de las soluciones que tiene Formac son soluciones para perfiles RAC, que desde ya le adelanto, deben cumplir la norma de perfiles abiertos, que es la 3576. Ahora, ¿por qué les digo eso? ¿Qué debe cumplir? Se lo voy a reforzar un poco más adelante, pero los perfiles para RAC son perfiles abiertos. Los perfiles de pilares tienen una forma un poco fuera de lo común, algunos incluso son perforados, pero son perfiles abiertos. Las diagonales de los sistemas de soluciones RAC ya son un poquito más estándar, se parece a una canal o una costanera, pero los perfiles de viga tienen formas que son variadas dependiendo del tipo de RAC que se quiere hacer. El inconveniente acá está que efectivamente la norma establece cosas muy claras referente a los perfiles ángulos, canales, costaneras, perfiles Z, donde uno puede ir a medir de forma exacta los valores que la misma norma establece como tolerancia. Entonces, ¿cómo entran estos perfiles acá? ¿Y por qué yo les digo que sí debe cumplir la 3576? Porque ¿qué es lo que dice la norma? Esta norma dice que establece requisitos para perfiles estructurales de acero al carbono, conformados en frío, producidos en máquinas perfiladoras, en forma de L, U, C, Z y especial. O sea, ángulo, canal, costanera, perfil Z y especial. El especial deja un campo abierto bastante amplio en referencia a la forma que puede tener el perfil. Entonces, dentro de la misma norma, cuando uno va a destacar, bueno, efectivamente, ¿qué es lo que debe cumplir un perfil especial? La norma establece que tanto la disponibilidad, las dimensiones, las tolerancias del perfil debe ser objeto de consulta y negociación con el fabricante. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera muchas de las tolerancias que están establecidas para los perfiles canales o para los perfiles ángulo no son directamente traspasables a los perfiles especiales. Sí, todo lo referente a las calidades de acero o las calidades del material con que se conforma el perfil debe cumplir la norma 100%. Las tolerancias de espesor también es algo que, de hecho, aparece ahí indicado en la lámina en el 1.2, también debe ser cumplida. Sin embargo, la forma del perfil en sí, su tolerancia y dimensiones, tiene alguna relación distinta y tiene que ser acordada entre el fabricante y el comprador. Más adelante les voy a contar cómo lo estamos haciendo nosotros, pero dentro del contexto normativo eso es lo que ocurre con perfiles de ese tipo. Por otro lado, para soluciones de naves industriales, nosotros tenemos una línea que es nuestra línea Tecnofor, que muchos de ustedes ya la conocen, compuesta por perfiles de tipo MM, perfil PCC, nuestro perfil 4M, perfil Z, entre varios más.
Sin embargo, lo que quiero comentarles acá, bueno, cómo esto se involucra en el contexto normativo actual. Bueno, el perfil Z claramente debe cumplir la norma de perfiles abiertos. Eso lo vimos anteriormente, lo mencionó Carlos, y además en la lámina anterior que le mostré, la norma habla de perfil Z propiamente tal. Por lo tanto, no voy a entrar en ese detalle porque eso está absolutamente regulado. Sin embargo, empieza a entrar la duda que ocurre con los perfiles cerrados. ¿Deben cumplir efectivamente la norma de perfiles cerrados en Chile? Tanto los perfiles MM o el perfil PCC o la 4M. Y acá tengo mis dudas, por lo tanto, vamos a ir a revisar qué es lo que dice la norma al respecto. La norma habla en el 1.1 establecer requisitos para tubulares estructurales de acero al carbono conformados en frío con costura longitudinal soldada en forma rectangular, cuadrada, redonda o especial. O sea, nuevamente entra el concepto de una geometría especial. Y uno podría decir, ah, perfecto, entonces estamos en un contexto muy similar a lo que ocurre con los perfiles para rack, cuyas formas son especiales y por lo tanto están dentro del contexto de la norma. Bueno, lamentablemente acá hay otro punto que está explicitado en dos partes. Primero, en el título de la norma, que la norma es para perfiles conformados en frío soldados con una costura. Y los perfiles que les mostré anteriormente, los perfiles generalmente que se componen de dos piezas o más, tienen más de una costura. Y si uno quisiera ahondar aún más en la norma, el punto 5 habla de que en el primer 5.1 que el tubular debe ser conformado de acero plano laminado, sin modificación del espesor original y unido mediante un proceso de soldadura por resistencia eléctrica. Que no es el tipo de soldadura que se utiliza para estos perfiles que les comenté anteriormente. La soldadura por resistencia eléctrica es una soldadura sin aporte de material. Por lo tanto, cuando uno solda perfiles para conformar un MM o similares, generalmente se hace con una soldadura tipo MIG o de arco sumergido en algunos casos, donde sí hay aporte de material. Por lo tanto, desde ese punto de vista, claramente estos perfiles no pueden ser regulados a través de la normativa existente. Y eso es un vacío que queda, porque este tipo de perfilería es bastante utilizada en el país. Nosotros tenemos un amplio uso de estas líneas de perfiles para naves industriales, y sin embargo, en todo lo que es su geometría, no quedan regulados por las normas. Particularmente en forma, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, uno de los primeros puntos es adoptar todo lo que indica la norma de perfiles abiertos e incorporarla en nuestros perfiles antes de soldarlo. Los perfiles MM se componen por dos piezas. Cada una de esas piezas por sí sola es un perfil abierto. Si bien nosotros no comercializamos el perfil como abierto, sin embargo nos preocupamos que ese perfil cumpla todos los requerimientos que establece la norma de perfiles abiertos. Una vez que lo soldamos y transformamos el perfil en un perfil cerrado, lo que queremos es que también cumpla la norma de perfiles cerrados. Esos son adopciones por parte de Formac y criterios propios de Formac para poder darle algún marco regulatorio a estos perfiles. Como estos perfiles son soldados con soldaduras que tienen aporte de material, como les dije anteriormente, lo que hacemos es complementar todo lo anterior con todas las indicaciones que establece la AWS 1.1 y 1.3, que indican los requerimientos para la soldadura de este tipo de soluciones. Y finalmente, algo que no hay que adoptar, sino que hay que cumplir, que los requisitos del acero que establece la 203 lo cumplan nuestros aceros, que como indicó Carlos también al final de su presentación, es algo que nosotros verificamos en nuestro laboratorio interno. Por lo tanto, lo que hacemos es crear una norma Formac para la producción de perfiles, que la hemos tenido durante mucho tiempo, que por supuesto ha ido cambiando con el tiempo también a medida que han ido apareciendo nuevas normas o nuevas regulaciones, o nosotros mismos como Formac hemos encontrado que en el exterior, en el extranjero, se han producido modificaciones al respecto, y eso ha hecho que nos establezcan los nuevos estándares que uno tiene para la fabricación de estos perfiles dentro de la empresa. Ahora, ¿por qué creemos importante todo esto? El por qué estar viendo el tema de las normas, por qué adoptar cosas dentro de las normas, porque uno de los puntos fundamentales que se busca cuando uno, como cliente, busca una solución para estructuras de naves industriales,
en el día de hoy, y lo hemos visto en cada una de las conversaciones que hemos tenido con muchos de ustedes, es que tiene que cumplir la normativa. Hoy día los entes fiscalizadores están exigiendo cada vez más, las especificaciones técnicas están solicitando que se cumplan estas normativas, y muchas veces hay un desconocimiento por la forma en que se generan estas normas, de cuáles son las que están vigentes, qué es lo que dicen y cómo funcionan. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para complementar algo que comentaba Carlos referente a cómo se genera una norma. Él estableció muy claramente la manera, los procesos de cómo se presenta una norma, cómo se presenta el INN, posteriormente cómo esa norma sale a consulta pública y después cómo se genera un comité dentro del INN para discutir todas esas comentarios que salen de la consulta pública. Nosotros como Forma hemos sido actores activos en esto, hemos estado participando activamente no solamente en la elaboración de las propuestas de norma, sino que también en las discusiones dentro del INN y en los comités normativos. Y una de las falencias que hemos visto de todos estos procesos es que en las consultas públicas hay muy poca participación, no solamente de personas del ámbito técnico, sino que de las personas que usan estos elementos. Y por eso es importante lo que comentaba Carlos, y ese proceso es muy interesante de poder que cada uno se involucre dentro de esto, ir entendiendo cómo funciona, porque finalmente lo que sale como norma va a salir lo que discutan las personas que estaban sobre la mesa. Y por supuesto, sobre todo lo que se haya comentado al respecto durante la consulta pública. Si hay muy poca consulta pública, por supuesto que lo que se va a discutir va a ser poco y cada vez la norma va a quedar más acotada al interés de las personas que objetiva o subjetivamente estén en la mesa. Cerrando ese paréntesis, bueno, dentro del cumplimiento normativo no solamente está el cumplimiento normativo geométrico, de los perfiles, de la calidad de acero y otras cosas, sino que también hay que preocuparse del cumplimiento normativo de la estructura propiamente tal. Que las normas de CISPO, las normas de nieve, las de sobrecargas de viento y las sobrecargas de usos son normas que son oficiales en Chile y que de alguna manera las estructuras deben ser capaces de soportar todos los esfuerzos de cada una de esas normas y de los combinados también, que es un poco lo que está normado en Chile. Por lo tanto, el cumplimiento normativo va, como dicen, de punta a cabo, no solamente de los materiales propiamente tal, sino que también de toda la normativa que tiene que cumplir para su diseño. Y sumando todo esto, o sea, de toda la normativa que tiene que cumplir, además, claro, uno busca que la solución sea liviana, los clientes buscan que la solución además sea económica, que tenga obra civil o fundaciones razonables y que además sea con plazos de entrega acotados y que sean fáciles de montar. Por lo tanto, el contexto normativo es importante entenderlo desde ese punto de vista porque no puede perderse de vista que las estructuras deben seguir siendo competitivas en el mercado cumpliendo todo lo que se requiere. Por lo tanto, las normas tienen que tener el criterio de tratar de colocar lo justo que se requiere para mantener la seguridad de lo que se está buscando, sin necesidad de exagerar, para obviamente no transformar las soluciones en soluciones que ya desde el punto de vista económico o de uso en el mercado ya no sean factibles económicamente. Y en algunos casos las estructuras también requieren otras cosas, que quizás no están tan directamente relacionadas con la normativa anterior, pero que tiene que ver con la resistencia al fuego, por ejemplo. Hay normativa actual de resistencia al fuego que está establecida en la UC incluso, que es importante, digamos, para las estructuras de acero. Hay cosas que ya no están tan reguladas por este tipo de normas, pero sí por normas de tipo ambiental, sobre todo para naves que van a estar como fábricas de alimentos o fábricas de procesos, donde hay cosas que no tienen que estar libres de contaminación. También hay aspectos arquitectónicos que muchas veces no están tan relacionados tampoco con las normas anteriores, pero sí hay conceptos de luminosidad, conceptos de espacio, conceptos de habitabilidad que están normados, que también no tienen que cumplir las naves industriales. Y por supuesto, algo que ya no es tan normativo, pero sí un tema económico, que son los costos de mantención futura. Que no es un tema menor dentro de una nave que tiene un proceso interior y que el mantenimiento de la estructura es fundamental dentro del costo asociado al negocio en sí hacia adelante. Nuestra línea Tecnoform, de alguna forma, lo que trata de hacer es buscar que cada uno de estos aspectos que les mencioné anteriormente se conjuguen de una u otra manera y tratar de hacer lo mejor posible en cada uno de estos aspectos por separado. En una gráfica muy simple, pensando que la parte superior que dice cumple es cuando
El perfil está absolutamente alineado con el requerimiento de mercado, el requerimiento normativo, y el no cumple es ya algo más difícil de lograr. Nosotros creemos que nuestra línea, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de montaje, desde el punto de vista de higiene ambiental incluso, son puntos muy fuertes dentro de la línea y que cumplen muy bien. Quizás no es la estructura más liviana del mercado. Hoy día puede haber alguna solución más liviana y ligeramente más económica. Las fundaciones son bastante razonables. Los plazos de entrega son plazos de entrega que, si bien son fabricaciones especiales, aún así los plazos de entrega son bastante acotados. Y quizás el punto más débil de todos estos aspectos puede ser el tema de la resistencia al fuego. Y esto lo evaluamos así pensando que la solución habitual de resistencia al fuego se hace a través de la pintura intumescente, que es la solución más habitual. Y lamentablemente con pintura intumescente, este tipo de perfiles, es muy difícil lograr resistencia al fuego de más allá de F60. Ahora, uno podría entrar en detalle en cuanto al fuego, que es algo que nosotros esperamos tomar y trabajar en algunas presentaciones futuras, porque la resistencia al fuego también no es solamente pintura intumescente. Hay varias otras soluciones. Hay soluciones de hormigón proyectado, hay soluciones también con yeso proyectado, que muchas veces son igual con el mismo valor económico que puede tener una pintura intumescente, incluso más bajo, con un valor de mantención futuro más bajo, y que incluso nuestros perfiles pueden perfectamente ser protegidos hasta un F180. Por lo tanto, la solución de pintura intumescente es la más usada en el mercado hoy, pero no es la única. Y en el caso nuestro, no es la que mejor se ajusta a la solución de protección al fuego. Hay otras que se ajustan bastante mejor y que son igual de competitivas desde el punto de vista económico. Así que esperamos en un futuro poder atacar este punto un poquito más en detalle en alguna presentación. Ahora, si comparamos esto con otras soluciones, como por ejemplo los reticulados, que son soluciones de perfiles abiertos y cerrados que van tejidos de alguna manera, hay varios aspectos que son más desfavorables y otros un poco más favorables que la solución de Tecnofor. Dentro de los puntos que nosotros creemos menos favorables está, por supuesto, el montaje de las estructuras de reticulado, que son estructuras mucho más delicadas, que requieren ciertas tomas, ciertos puntos de sujeción, y que el montajista en sí debe ser una persona que haya tenido experiencia en esto para evitar problemas durante el montaje, torsiones o doblados de la estructura, que es bastante más frágil en ese sentido. En cuanto a resistencia al fuego, bueno, si bien nosotros no éramos la mejor solución del mercado y nos faltaba bastante para llegar a eso con lo que es pintura intumescente, el reticulado tiene problemas aún mayores. Las masividades que se logran con los reticulados son demasiado altas para lo que una pintura intumescente podría lograr para cubrir en caso de ello. Por lo tanto, una aplicación de pintura intumescente directa sobre un reticulado prácticamente es imposible, dado las tablas de cada uno de los fabricantes de pintura sobre las masividades que se requieren mínimas para esto. El tema de la higiene ambiental, bueno, también es un tema débil, a menos que se utilicen algunos sistemas de protección sobre el reticulado, de manera que no quede expuesto, sino que quede cubierto por algo que evite la cantidad de acumulación de polvo y otras cosas más, digamos. Y dentro de los puntos favorables del reticulado sí, probablemente puede ser una estructura más liviana que el Tecnoform. Nosotros hemos visto que en el promedio puede salir una estructura más liviana. Sin embargo, no sé si más económica, porque la economía no va solamente por la compra de los perfiles requeridos, sino que va por los plazos de ejecución, va por las facilidades de montaje también, va por lo que toma el costo de la obra completa. Precisamente para hacer un reticulado uno trabaja con perfiles de 6 metros, por lo tanto el despunte no es menor y hay una pérdida bastante interesante ahí. Por lo tanto, lo que puede considerarse una estructura liviana desde el punto de vista de la ingeniería, el minuto de la compra puede que esa economía se invierta, dado que hay que comprar perfiles de 6 metros que tienen un despunte no menor muchas veces dentro de la obra en el aprovechamiento. Y también, bueno, en el mercado hay otras soluciones similares al Tecnoform, que también son perfiles cerrados de alguna manera, que algunos tienen 2 costuras, otros tienen 4 costuras, pero son perfiles cerrados en sí que cumplen soluciones bastante similares. Nosotros nos diferenciamos con esas líneas, creemos que es muy fuerte en el tema normativo. Nosotros tenemos una área de gestión de proyectos liderada por Carlos Arenas, que presentó anteriormente, que esta área existe desde el año 2003 con nosotros en Formac, y se ha preocupado constantemente de que todas nuestras propuestas que se hacen para naves industriales, todo el trabajo que hacemos con oficinas de ingeniería, siga 100% lo que indica la normativa chilena y también la normativa extranjera, en el caso de los vacíos que existían anteriormente en la normativa chilena. Somos uno de las empresas
que hemos trabajado muy fuerte en poder hacer visible en Chile la normativa de diseño ISI en oficinas de ingeniería. Antiguamente habían tablas de diseño en los manuales y uno iba a buscar un valor y ese valor había que creerle porque estaba hecho por alguna oficina de ingeniería, pero no entendía de dónde venía de atrás. Las escuelas de ingeniería también se enfocaban muy fuerte en el diseño de perfiles soldados o perfiles laminados, pero no en este tipo de perfiles. Y nosotros hemos hecho un trabajo bastante importante en eso, por lo tanto, nos ha permitido también tener un mayor conocimiento, nos permite involucrarnos mucho más en los comités normativos y en los desarrollos de normas. Por lo tanto, creemos que es un punto fuerte en comparación a otras soluciones del mercado. Y el otro punto que creo que no puede destacar es el montaje, dado que nuestros perfiles nos preocupamos bastante que los procesos de fabricación de ellos, incluyendo la soldadura, se realizan en nuestras instalaciones. Se realizan bajo los estándares que establece la norma, más estándares extranjeros, que nosotros nos hemos preocupado mucho de eso. Tenemos organismos también que nos certifican estos procesos. Por lo tanto, nos preocupamos que los perfiles no salgan con ningún inconveniente desde el punto de vista de soldado, que pueden ser torsiones, revirados, flechas, que finalmente afectan durante el montaje. Si el perfil no tiene las condiciones adecuadas y no fue soldado de manera adecuada, probablemente geométricamente en su largo se va a ver afectado. Y eso hace que durante el montaje haya que hacer correcciones y eso hace mucho más lento los procesos de montaje. En el caso nuestro es una ventaja. Y los plazos de entrega. Nosotros nos hemos enfocado bastante en tener plazos de entrega que van desde los 12 a los 15 días aproximadamente en nuestros perfiles como estándar. Habitualmente hemos estado dentro, la gran mayoría de las veces hemos estado dentro de ese espacio de tiempo. Pero lo más importante es que cuando no hemos tenido esos plazos, cuando han habido pics del mercado o proyectos muy grandes que de alguna forma generan una mayor cantidad de trabajo dentro de nuestra planta de producción y hemos tenido que extender los plazos, es que los plazos que indicamos extendidos son plazos que cumplimos. Nosotros no comprometemos plazos que no vamos a cumplir, no nos gusta estar dando explicaciones, sino que al contrario, lo que nos interesa es ir por delante y dar muchas veces a los clientes la fecha real que tenemos en esos casos críticos que ocurren un par de veces al año. De manera que el cliente tome la solución que más le conviene. Y muchas veces eso ha significado que la solución no pasa porque seamos nosotros los proveedores de ese proyecto, sino que pasan a ser otras fábricas que en ese minuto están en una mejor condición. Y para nosotros eso es importante porque esa confianza hace que el cliente la próxima vez vuelva nuevamente a conversar con nosotros y nos vea como un ente serio dentro del mercado para el cumplimiento de plazo. Por lo tanto, si uno hace un balance de todas estas cosas bastante sencillo, una especie de promedio muy simple, por supuesto que tenemos un nivel de cumplimiento general de los perfiles reticulados frente a un requerimiento de una nave industrial. Por supuesto que soluciones cerradas, como la nuestra, son soluciones que existen en el mercado actualmente, son mejores que el reticulado porque ofrecen mayores condiciones, no solamente desde el punto de vista económico, como indicaba, sino que a largo plazo. Y nuestra línea Tecnoform particularmente creemos que está levemente superior a eso, por todo lo que les comenté ya hace un rato atrás. Pero nos falta algo. Y no nos hemos quedado tranquilos, nosotros somos bastante inquietos dentro del mercado y siempre estamos buscando algo, ¿no? Nuestra área de proyectos siempre está viendo qué es lo que nos falta. Y una de las cosas que nos falta es que, bueno, nuestro perfil MM, si bien cumple la gran mayoría de las cosas que les comentaba anteriormente, hay dos aspectos que son el que sea liviana la estructura y que las fundaciones sean razonables, que lamentablemente no se nos da en naves que tienen más de 35 metros de luz. La estructura es más pesada. O sea, todas las condiciones anteriores que les comenté, con naves de más de 35 metros de luz libre, empiezan a decaer un poco esas condiciones, ya no son tan buenas como para naves de menor tamaño. Y las fundaciones generalmente también pasan a ser más grandes, porque hay que empezar a usar apoyos empotrados y eso requiere una mayor cantidad de obra civil. Por lo tanto, la solución completa, que no solamente acero, sino que es acero más toda su obra civil, realmente no, o sea, si bien puede ser competitiva, pero es una solución más pesada. Y eso nos ha ido cuestionando un poco el entender el por qué, dónde está el problema y cómo podemos solucionarlo. Y esto no es un problema que hayamos tenido desde hace poco tiempo, sino que siempre lo hemos estado mirando y de una u otra forma hemos ido haciendo cosas para irlo mejorando. Entonces partimos por la geometría. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si mejoramos la geometría del perfil? Si cambiamos los atizadores, si mejoramos alguna condición de las pestañas,
cosas de ese tipo. Y bueno, nosotros hemos haciendo trabajo importante, como les decía, somos de las empresas que más ha desarrollado en estas líneas de perfiles e información técnica para oficinas de ingeniería, y hemos trabajado a la vanguardia con las normas extranjeras de diseño de perfiles conformados, y nos ha llevado a poder experimentar, a revisar, a verificar qué hacemos con la forma del perfil, si nuestros atestadores intermedios son suficientes, si hay que agregar alguno más. Y hemos ido haciendo todo este análisis y ya tenemos incorporado prácticamente la última modificación de geometría, la hicimos en 2010, y posterior a eso ya no hemos hecho más, porque en realidad la geometría del perfil como tal ya hemos logrado el óptimo posible dentro de este tipo de perfilería. Por lo tanto, parece que desde el punto de vista geométrico ya no es mucho más lo que podemos aportar a nuestra problemática. En calidad de acero, bueno, en Chile la NSH 203 establece dos tipos de calidades de acero que, con su característica ESP. ESP significa que sea estructural, que sea soldable y que además sea capaz de resistir solicitaciones dinámicas, que por lo tanto es prácticamente todo el acero que se requiere para la gran mayoría de la estructura de acero en Chile. Y dentro de estas dos calidades, habitualmente en Chile uno la que encuentra comúnmente en todos los perfiles es la A250 SP. El 250 y el 345 es la tensión de fluencia, que hecho un análisis muy simple, muy sencillo. Básicamente 250 significan 250 megapascales y el 345 son 345 megapascales, que es una medida de medir la tensión de resistencia por sección. Y ese valor está muy directamente relacionado con la resistencia del perfil. Si bien no es lineal, pero está muy directamente relacionado. Y para que tengan una idea, el A345 tiene un 38% más de resistencia que el A250. Por lo tanto, de alguna manera, el usar un acero u otro para las mismas geometrías, para el mismo espesor, va a generar una mayor resistencia. Bueno, lamentablemente nosotros el A345 lo venimos usando también aproximadamente el año 2008, así que por ese lado tampoco es mucho más lo que podemos hacer. Este tipo de acero es el que usamos para toda la fabricación de los perfiles MM de esta línea, así que por ese lado, como les decía, no tenemos cómo atacar el problema. Y nos queda otra parte que es el tamaño del perfil MM. Hasta ahora, no sé, nuestros perfiles van desde los 150 hasta los 700 milímetros de altura, con anchos que van desde los 100 a los 200 milímetros y espesores que van desde 2 a 6 milímetros. ¿Qué podríamos hacer? Que yo creo que es una solución obvia, que muchos de ustedes la han visto y que ya la han recibido en alguna información por parte de nuestra empresa, que la única opción que nos queda es crecer. Y eso fue lo que hicimos. Hoy tenemos perfiles que van hasta los 800 milímetros de altura. Y hemos aumentado los anchos también disponibles, no solamente para los perfiles más grandes, sino también para los perfiles más pequeños, de 225 milímetros de ancho, 250 y 300 milímetros de ancho. Por lo tanto, ampliamos nuestra geometría disponible en las distintas secciones a bastante más, prácticamente duplicamos las cantidades de geometrías disponibles que teníamos a las que vamos a tener ahora. Y es por eso que lanzamos nuestro perfil Mega Tecno MM. Y como les digo, se lanzó hace un par de días atrás, algunos ya habrán recibido información a través de nuestras redes sociales. Se presentó en el primer webinar también a las oficinas de ingeniería estructural. Y lo que nos permitió finalmente, efectivamente, es poder pasar los 50 metros de luz libre, que es algo que era muy restringido al tipo de geometría de la nave. Muchos podrían decir, y muchas otras soluciones decían que ya podían hacer 50 metros de luz libre. Sí, nosotros también. Una nave que tiene 3 metros de alto y tiene una pendiente de 100%, probablemente podamos hacer 50 metros de luz libre. Pero no es lo habitual. Las naves generalmente de ese tamaño tienen 8, 10, 12 metros de altura de hombro. Y las pendientes no superan el 20%. Esas son las características que en realidad uno debería medir para ver si puede pasar los 50 metros de luz libre. Y eso es lo que nosotros logramos hacer con esto. Pero además nos da más alternativas para optimizar. Yo les comentaba, sobre 35 metros de luz libre nos quedan estructuras más pesadas. Con esta geometría podemos lograr optimizar eso. Y también las naves de 20 metros. Nuestras geometrías ahora van a permitir más anchos. Y eso nos permite tener más alternativas y buscar unas soluciones cada vez más livianas. Y sobre todo lo más importante es que, bueno, manteniendo todas las características que distinguen al perfil Tecnoform. Todo lo que yo les comenté anteriormente, todo lo que le habló Carlos de normativa, el cómo lo cumplimos y qué es lo que hacemos dentro de la empresa,
es algo que se extiende a este nuevo perfil Megatecno MM. No queda fuera ni nos agrega más complicaciones, sino que al contrario, se suma a todas las características anteriores que se comentaron. Les agradezco el tiempo por mi parte, eso era un poco lo que quería comentarles, espero que la información haya sido de utilidad. Lo voy a dejar ahora nuevamente con Nelson para ver alguna ronda de preguntas probablemente que puedan existir. Y por supuesto que siempre vamos a quedar disponibles también a recibir otras consultas que puedan salir posteriores a este webinar. Así que por mi parte, muchas gracias. Gracias, Alexis, gracias, Carlos. Efectivamente nos han llegado varias preguntas de los auditores, hemos tenido, o espectadores en este caso. Hemos tenido una buena acogida, la convocatoria ha sido bastante buena, así que les damos las gracias a todos los participantes. Y que además se han ido incorporando durante las presentaciones y no se nos han ido, eso es importante, significa que el tema ha sido de su interés. Empiezo con las preguntas. La primera dice, algunas veces nos han enviado proyectos desarrollados en China con acero de ese país. ¿Cómo se obtiene la certificación de ese acero? No sé, Carlos, si puedes responder tú. Sí. A ver, bueno, desde ese punto de vista, todas las materias primas que nosotros comercializamos también vienen desde China. Entonces, para su uso y quien lo requiera debería certificarse. En este caso, cuando es una estructura, eso se complica en algunos puntos porque uno tiene que ensayar la pieza, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo tomo, si quiero hacer una certificación completa de una estructura, supongamos de los elementos diagonales, se torna complejo porque yo no sé si la colada con la que se fabricó la primera riostra y la DLG24 es la misma. Yo eso no lo sé, lo desconozco. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, debería ensayar todas las coladas o pedir todos los certificados de fabricación, ¿cierto? De cada uno de estos elementos, con qué elemento fue fabricado. ¿Ya? Y lo otro que la certificación se hace ensayando una pieza propiamente tal, entonces es un ensayo destructivo. ¿Ya? Y se hace complejo ese tema. Entonces, bueno, lo que debería hacer entonces, quizás entrar en algún contrato con la empresa, desconozco la experiencia que se ha tenido en ese ámbito, pero de enviar muestras y ordenar y saber desde antemano, ¿cierto?, que uno debe certificar y debe entrar por este proceso. Lo otro es derechamente, antes de que se fabrique, enviar a alguien, algún representante de esta empresa y enviar a que tome muestras directamente donde se fabrica estos elementos. Esas son las alternativas que veo yo. ¿Ya? Y desde el punto de vista de ingeniería, la certificación, bueno, de todas maneras debe haber una revisión, ¿cierto?, por un ingeniero revisor que recalcule esto y verifique que cumpla los requisitos de por ejemplo, si es una estructura industrial de la 2369, ¿ya? Que también está actualmente en comité técnico. Eso, no sé si con eso espero haber respondido la pregunta. Sí, Carlos, gracias. Se me olvidó decir que esta pregunta la hizo Sebastián López. Y, bueno, Sebastián hace una segunda pregunta, Carlos. Aprovechemos de responder antes de darle el paso a Alexis. Y dice, ¿en qué norma se indica deformación lateral por viento en galpones? Lo he consultado en varias instancias y no hay un criterio general respecto a esto. Muchas oficinas de ingeniería usan criterios distintos. También de Sebastián López la pregunta. Ya, bueno, aprovechando de comentar, Alexis comentó un tema y nosotros como área de gestión de proyectos constantemente estamos desarrollando anteproyectos para este tipo de naves. Desarrollamos estructuras de tipo gimnasio, ¿cierto?, supermercados, centros de distribución y tenemos un área fuerte con un grupo de ingenieros, el cual encabezo, y desarrollamos proyectos desde el piso, ¿cierto?, cuando clientes tienen la idea del concepto y los apoyamos, ¿cierto?, hasta la postventa, incluso desde nuestro punto de vista. ¿Ya? Entonces siempre estamos desarrollando estos proyectos, siempre aparecen estas preguntas, siempre estamos conversando con ingenieros. De hecho, el webinar anterior estuvo fuertemente dirigido a ello.
Y particularmente para esta pregunta, hay la norma, la 427, la entre comillas la antigua, tiene un par de tablas donde hace referencia a estas deformaciones. ¿Ya? Y justamente como nunca se oficializó, ¿cierto? Entonces no es obligatoria, entonces se toma como criterio. ¿Ya? Hay otras oficinas que revisan, dependiendo de lo que mande y rija el diseño, ¿cierto? El punto de vista de la deformación del signo. Pero siempre son criterios. ¿Ya? No, ahora desconozco si en la 427, la parte 1, aparece algún tipo de referencia a la deformación. No lo he revisado. Así que respecto a esa parte no podía responder. Pero esas son las referencias. Yo también he visto que en muchas oficinas son criterios y claro, quien revisa en el fondo, quien pone las firmas es el responsable y la idea es que se quite esa cubra las necesidades del proyecto. Eso. Ya, gracias, Carlos. Yusef Mansur nos pregunta, para Alexis, ¿cuáles son las soluciones de resistencia al fuego que se ajusta más al perfil de Formac? Sí, bueno, a ver, hay varias soluciones de resistencia al fuego. De hecho, las normas establecen incluso soluciones activas y soluciones pasivas. Habitualmente las soluciones activas requieren de una ingeniería un poco mayor que una solución pasiva. La solución activa básicamente tiene que ver con la movilidad del fuego, sistemas de ventilación activos también, y otras varias cosas que muchas veces pueden hacer que la resistencia al fuego o el comportamiento de la estructura en general sea bastante mejor que una resistencia pasiva. Sin embargo, requiere de un mayor desarrollo de ingeniería y muchas veces de una inversión un poco mayor. El uso de rociadores, el uso de ventilaciones, extracciones de humo, sistemas que se complementan muchas veces con la solución pasiva, hace que no sea necesario a veces colocar tanto requerimiento, tanto revestimiento a los perfiles para que estos sean protegidos contra el fuego. Si nos centramos en las soluciones pasivas, lo que uno más conoce, como les decía, es la solución de pintura intumescente. La más usada y la más mal usada también. Lamentablemente las tablas que establecen los mismos fabricantes de pintura hacen que las masividades que sean ya superiores a los 330, 340 no sean factibles de protegerlas con pintura. Los perfiles nuestros en particular, el perfil de 3 milímetros tiene 330 de masividad y a medida que va aumentando el espesor va bajando esa masividad, por lo tanto desde los 3 milímetros en adelante se puede proteger con pintura intumescente, pero no, es muy difícil lograr más que un F60. Cuando uno tiene requerimientos de F90, los caminos, como decía, uno es a través del uso de soluciones activas complementarias, o el otro es usar otro tipo de soluciones que no son pintura. Nosotros conocemos soluciones de shot clip proyectado en distintas materialidades. En particular hay una que es bien interesante, que tiene que ver con una proyección de una solución con yeso, que aparentemente uno podría pensar que tiene una resistencia bastante baja, digamos, sobre todo al impacto o al uso diario, pero al contrario de eso es una muy buena solución, tiene una muy buena duración. Y con esa solución uno puede llegar con las mismas masividades, las mismas tablas indicadas por los fabricantes, puede llegar incluso hasta F180. O sea, yo podría tomar un perfil nuestro, protegerlo con una solución de esa y llego hasta F180. Y son soluciones que muchas veces ni siquiera, a diferencia del choque con mortero, no requieren ni siquiera malla sobre el perfil para tener una mayor adherencia. Por lo tanto, sí, y además de eso hay varias más. Entonces, yo creo que hoy día nos falta un poco abrir un poquito las soluciones que existen ya en el mercado, salirnos habitualmente de lo que es pintura. Muchas veces quedamos amarrados por la especificación, que también la especificación también es pobre en ese sentido, porque muchas veces establece el uso de pintura y no dice ninguna otra cosa. Y eso no nos permite hacer los cambios, o es muy engorroso poder utilizar otro tipo de soluciones. Pero ya se están viendo en el mercado bastantes soluciones de ese tipo, se han visto en soluciones, uno las ve habitualmente en los estacionamientos, que ya de estructuras de los malls, por ejemplo, que tienen estructura metálica, muchos de ellos no tienen necesariamente pintura, sino que usan algún tipo de otra proyección. Y insisto, yo creo que además de eso hay varias más que
que tienen valores económicos bastante similares a la pintura, algunas por supuesto por debajo y otras por encima, pero ya muy comparables, y que tienen mejor desempeño muchas veces. No digo que la pintura sea una mala solución, sino que yo creo que para cada alternativa que se plantea hay soluciones que funcionan mejor y otras no tanto. Y en este caso hay que buscar la mejor, y hay bastantes más en el mercado que solo una pintura. Ok, gracias. Nos pregunta, quiero dar el nombre, se me perdió el nombre, José Torres, nos pregunta con respecto a las diferencias favorables a perfiles similares en las áreas de fundaciones, montaje y fuego. ¿Cómo se fundamentarían esas ventajas? No sé si te queda clara la pregunta, Alex. ¿Podrías repetirla, por favor? Respecto a las diferencias favorables, la voy a leer tal cual, con respecto a las diferencias favorables, con respecto a perfiles similares en las áreas de fundaciones, montaje y fuego. ¿Cómo se fundamentarían esas ventajas? Ya, sí, ahora comprendí. Bueno, si es el mismo José Torres que yo conozco, le mando saludos. No está más pauteado ni mucho menos, pero conozco hace hartos años a José. No sé si será el mismo José, pero espero que sí. A ver, yo mencioné sobre las diferencias y las ventajas y desventajas sobre otras soluciones. Efectivamente, el tema de las fundaciones, por un lado, con respecto al fuego. En el tema de las fundaciones tiene relación con lo siguiente. Nosotros nos hemos preocupado desde un principio en que la solución que se le presenta a un cliente, y cuando trabajamos en un proyecto con un cliente, el proyecto no es solamente acero, independiente que sea eso lo que nosotros trabajamos y lo que vendemos, sino que la solución es acero más todo lo que conlleva el proyecto. Y una partida fundamental y que está muy relacionada con eso, por supuesto, que son las fundaciones. Habitualmente, una de las cosas más simples de hacer es tomar una fundación, una solución de fundación, y establecer una solución empotrada. Una solución empotrada, ¿qué significa? Que tenga una conexión rígida en la base de la columna, que no puede rotar. Y eso ayuda mucho a la estructura. Y puedo aliviar la estructura muchas veces. Y al aliviar la estructura uno podría decir, bueno, estoy buscando una solución más económica. Pero esas soluciones de fundaciones tienen una fundación muy grande. Si la columna no puede rotar en la base, por lo tanto, la fundación tiene que ser capaz de que no se produzca esa rotación. Por lo tanto, se necesita una masa de hormigón importante. Y en ese sentido, mientras más grande es la fundación, además necesito algunos elementos de mejoramiento del suelo mayores, de manera tal que no haya una falla del suelo propiamente tal, además de la fundación. Entonces, cuando uno suma todo eso, se da cuenta que en realidad no era tan buena la alternativa. No se cumple la regla en todos los casos. Muchas veces tiene que ver con algunas proporciones entre la luz y la altura, pero en la gran mayoría de las naves, muchas veces una solución rotulada puede ser una mejor solución. Y materializar una solución rotulada en la base es algo que sí se puede hacer. Nosotros llevamos prácticamente 17 años haciendo naves, y no haciendo naves, sino que recomendando naves y trabajando en soluciones con ingeniería, con soluciones rotuladas. Hemos pasado todos los eventos climáticos que puedan haber ocurrido en Chile, desde el sismo en 2010 hasta vientos en Punta Arenas, nieves en Coyhaique, y no hemos tenido problemas por ese, de estructura por ese tipo de soluciones. Y nos parece que puede ser una alternativa. Ahora, ¿por qué para nosotros es una ventaja? Es porque nosotros estudiamos esa solución. Y estudiamos la solución empotrada, estudiamos la solución rotulada, y de alguna forma buscamos con el cliente la mejor solución para el tamaño de las fundaciones. Muchas veces lo que nosotros hemos visto en el mercado, la alternativa que tiene nuestro cliente, solamente se quedan en una solución, con una solución empotrada que tiene la menor cantidad de acero, y no hay un análisis adicional a eso, ni siquiera indica tamaños de fundaciones. Por lo tanto, es difícil hacer una evaluación económica. Nosotros apuntamos a la evaluación económica completa del proyecto, que eso sea lo más efectivo y eficiente para el cliente, no solamente la cantidad de acero, que es algo que nosotros podemos proporcionar. Respecto al fuego, bueno, de alguna manera, la diferencia que tenemos, yo lo comenté con respecto al reticulado de forma importante, y con respecto a soluciones similares tiene que ver muchas veces con la masividad. Nosotros somos, nuestra solución NMM en particular, que es el perfil principal, es un perfil que tiene un solo espesor en todo su desarrollo. Y eso hace
que, por ejemplo, un perfil de 4 milímetros, un perfil de 5 milímetros tenga una cierta masividad. Y uno puede calcularla en función de lo que establece la norma. Los perfiles similares que están en el mercado hacen una diferencia entre el espesor del alma y el espesor de las alas. Y generalmente los espesores de alma son espesores de 3 milímetros, máximo 4 en algunos casos. Y eso hace que la masividad sea mayor. Y al tener masividades mayores, necesariamente se requiere mayor recubrimiento. Por lo tanto, el costo en pintura podría ser mayor. Y en algunos casos y algunas geometrías probablemente ni siquiera pueda ser cubierto por pintura, porque no da la masividad para poder hacer eso. Entonces, nosotros creemos que la ventaja, si bien es leve, pero existe en ese sentido por la forma en que tiene nuestro perfil y que ese espesor es constante en todo el contorno del mismo, y que eso contribuye a la masividad. Había otro aspecto, Nelson, no recuerdo bien cuál era el último que mencionaba José. Ahí voy, lo repito. Decía con respecto a las diferencias favorables, respecto a perfiles similares en las áreas de fundaciones, montaje y fuego. ¿Cómo se fundamentarían esas ventajas? Sí, en cuanto al montaje, también lo comenté, solamente lo resumo, tiene que ver con la forma del perfil. Nuestro perfil sale con varios controles de calidad dentro de la empresa, los procesos de soldadura se hacen dentro de Formac, controlados por Formac, por lo tanto, cualquier inconveniente que pueda haber con torsiones, flechas del perfil están controlados. No todos los perfiles similares del mercado pueden decir lo mismo. Muchas veces los procesos se hacen en otros lugares y nuestros mismos clientes nos comentan de problemas que pueden existir con pequeñas flechas, con pequeñas torsiones que no están bien controladas, y eso en el montaje realmente es complejo. Para los que están presentes y han trabajado en montaje saben que un par de milímetros que esté torcido un perfil, ajustar eso en el montaje en altura es un trabajo bien complejo, que si bien se puede hacer, muchas veces se conocen las soluciones para hacerlo, pero es tiempo adicional sobre el proceso de montaje que muchas veces no se dispone. Entonces, la ventaja tiene que ver por la calidad del perfil, en cómo lo entregamos y que efectivamente esa calidad se traduce en menores tiempos de montaje y facilidades, y no estar dando complicaciones al proceso. Gracias, efectivamente eso es lo que prefieren nuestros clientes. Ahora están llegando una buena cantidad de preguntas, yo creo que por la hora no vamos a alcanzar a responder, así que vamos a responder unas 3 o 4 más, el resto se contestarán por correo electrónico y estamos en paralelo respondiendo a través de la pantalla de Zoom en privado a algunos. Acá hay 2 preguntas, Carlos, que son relativamente similares. Una dice, las voy a leer tal cual. Mi nombre es Javier, soy ingeniero constructor y quiero consultar sobre proyectos de naves en el cual pueda calcular. ¿Ustedes ayudan en el cálculo según la necesidad constructiva a realizar? Esa es la primera. Y Dayana, la tenía por acá, se me fue la pregunta. Dayana preguntaba algo similar. Si además de vender los perfiles, dábamos algún tipo de asesoría o solo las placas de conexión, etcétera. No veo la pregunta, pero iba en la misma dirección, Carlos. Y hay varias que están hablando de lo mismo, del apoyo nuestro, si tenemos un área de ingeniería, solo vendemos los perfiles, cuál es el valor agregado de nuestros perfiles, etcétera. Así que aprovecha de responder 4 o 5 preguntas con el mismo tenor, por favor. Ah, y otra cosa, no se vayan, recuerden que tenemos el sorteo de la tablet en unos minutos terminando las preguntas. Sí. Mira, bueno, de lo que logré entender, bueno, el comentario en general, sí, nosotros apoyamos a los clientes, ya sean clientes finales, arquitectos, ingenieros, en las distintas etapas de los proyectos. En general, nuestra área de gestión de proyectos está dedicada a la asesoría en general, ¿cierto? Asesoramos a los arquitectos en las especificaciones, a los clientes, a los ingenieros en el diseño, y a los clientes finales, bueno, cuando nos envían requerimientos, sí efectuamos un prediseño y les damos todas las herramientas para que también pueda llevar estos documentos, ¿cierto?, de respaldo, la memoria de cálculo, el modelo estructural y todos los documentos que se requieran desde nuestra parte, para que un ingeniero obviamente tome y haga los documentos para la presentación municipal, ¿ya? Y ese servicio es gratuito, ¿ya? Tenemos un equipo de ingeniería y, bueno, todos los días estamos hablando de proyectos de distinta índole,
pequeños galpones de 15 metros de luz hasta grandes naves sobre 40 metros, ya con ponterúas, sin ponterúas, incluso con, de varios pisos, con altillos, oficinas, bodegas, etc. Ampliaciones de proyectos ya construidos. Hacemos una amplia gama de asesoría desde ese punto de vista, y como digo, bueno, solamente les queda acercarse a nosotros a través de la página web o a través del call center también, para que podamos resolver puntualmente cada uno de los proyectos que están revisando. También, bueno, aprovechar solamente comentarles para los que son constructores, tenemos en la página web, ahí tenemos el manual de diseño, está disponible el catálogo general con todas las características del producto que presentó Alexis, el Megatecno MM. Están también para los que son ingenieros o les interesa ese tema, las herramientas del Formac Tools, que son una serie de herramientas para los especificadores, desde el punto de vista de diseño. Está el manual de diseño también disponible, hay una herramienta para diseñar las uniones, así que hay un fuerte grupo ahí de links que pueden visitar en nuestra página web. ¿Ya? Ya, gracias. Y qué bueno que mencionaste el tema del apoyo técnico, porque hay dos preguntas que van en relación a lo mismo. Respecto al nuevo Megatecno, nos preguntan si está la información técnica disponible. Sí, efectivamente, ya está en nuestra web, y lo que requieran también lo podemos responder a través de soluciones@formac.cl, pero en la página web ya está la información técnica del nuevo producto. Hay una pregunta, Alexis, acá bastante interesante, que ha sido recurrente en el último tiempo en el área comercial de Formac, y la hace Javier Canales en esta oportunidad, y dice: hola, tengo una duda respecto de si los perfiles que ustedes venden cumplen con la NSH 203. Así que, Alexis, te dejo con esa pregunta. Sí, a ver, si uno se va al aspecto directamente normativo, los perfiles de acero no tienen por qué cumplir NSH 203. Tienen que cumplir las normas de perfiles de acero, que son la 3518 y la 3576 que presentó Carlos. La NSH 203 apunta al acero directamente con que se fabrican los perfiles, no hacia la calidad del perfil. Ahí hay una pequeña contradicción hoy día en el mercado, en el sentido de que la norma de perfiles establece calidades también. Yo hoy día puedo decir que mi perfil cumple una 250 SP, o en el caso del MM una 345 SP, y estoy cumpliendo lo que me piden las normas de perfiles. Y la NSH 203 pide, por otro lado, pide algunos otros aspectos, y se produce una pequeña contradicción. Ahora, en la práctica, ¿por qué se produce esto? Porque la 203, cuando partió el año 2006, fue una norma que se utilizó mucho para perfiles soldados, para la industria de minería y para algunos nichos de negocio que están relacionados con estructuras más pesadas. Pero si bien, y no se incorporó, un tema práctico, a pesar que la norma lo dice, pero nunca se incorporó oficialmente a aspectos de perfiles conformados en frío, menos para soluciones de naves industriales más livianas, por decir algo, comparándolas con lo que es una obra de minería, que son naves bastante más pesadas. Sin embargo, a partir del 2017, como decía Carlos, que se produjo una pequeña inflexión en todo esto, cuando empezaron a aparecer las normas de perfiles, empezó a verse una mayor preocupación por la NSH 203. Y la NSH 203, de alguna manera, empezó a ser solicitada en las especificaciones de forma más seguida, y dándole una mayor notariedad que la que tenía antiguamente. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? ¿No? La NSH 203 establece varios aspectos referentes al acero, pero son un par de cosas que son importantes que son las más importantes de cumplir, que tiene que ver con la resistencia del acero, tanto en fluencia como en ruptura, el porcentaje de alargamiento del acero, la composición química, y dos aspectos más que son la razón de fluencia sobre resistencia, y finalmente un ensayo de doblado que hay que hacer adicional. Todos los aspectos anteriores, a excepción del ensayo de doblado, son aspectos que nosotros hacemos en nuestro laboratorio de Formac, que está certificado de alguna manera por SESMEC para poder cumplir las normas de perfiles cerrados, que es lo que está estableciendo esas normas.
Por lo tanto, en todos esos aspectos cumplimos los aspectos de la NSH 203. Lo que no está cubierto es el ensayo doblado, lo cual de alguna forma nosotros también podemos comprobar y no hay inconveniente en eso. El inconveniente práctico que comentó Carlos en su presentación es que por más que hagamos los ensayos nosotros no somos un ente certificado para 203 por el INN. Por lo tanto, nosotros no podemos certificar nuestra calidad de acero, independiente que sí te puedo decir que cumplimos todos los aspectos. O sea, todo lo que está en la 203, nuestros aceros lo cumplen. Pero de ahí a la certificación son dos cosas distintas. La certificación solamente la pueden hacer organismos como el DICTUC o el IDIEM, la Universidad de Santiago, el CESMEC. Son muy pocos los que lo pueden hacer. Y para hacerlo, todos los procesos que están involucrados en nuestro laboratorio no son útiles para ellos, porque establece otros procedimientos. Entonces lo que hacemos nosotros es básicamente cuando los clientes nos solicitan que se necesita certificar una norma 203, es efectivamente poder establecer con el proveedor del servicio de certificación cuáles son los valores correspondientes para eso, y poder hacerlo de negocio a negocio, proyecto a proyecto y caso a caso, porque además la certificación no es por todo el acero, la certificación es por proyecto. Nosotros no podemos tampoco certificar un acero base para todo, porque en realidad la certificación tiene que ser para el proyecto que necesita el cliente. Entonces, estas ambigüedades que hay en el uso de la 203, en cómo se relaciona con la norma de perfiles, que es la que nos rige a nosotros, es la que hace que hoy haya que buscar alternativas de la mejor manera para poder cumplir lo que se está pidiendo. Y insisto nuevamente, lo que hacemos nosotros efectivamente es nosotros trabajamos muy fuerte con los distintos laboratorios, por lo tanto podemos hacer un trabajo mancomunado para ese proyecto y con ese cliente, y es lo que hemos hecho anteriormente, y efectivamente logramos certificar sin mayor inconveniente estos aspectos, porque lo que sí estamos seguros, porque lo hemos comprobado, y no solamente con los certificados de origen, sino que con nuestro laboratorio, es que los aceros cumplen. Nosotros, el acero que compramos tiene todos esos requisitos que pide la 203 y lo cumplimos. Por lo tanto, el resto pasa a ser solamente un documento, por decirlo de alguna forma, que es la certificación. Pero ese documento requiere un respaldo de análisis y de ensayo que no son válidos los que hacemos nosotros, sino que hay que hacerlos nuevamente y lo tienen que hacer estos entes certificadores. Como comentario adicional, la 203 está haciendo una especie de comité de discusión de un grupo liderado por el ICHA, que de alguna manera quiere presentar esto nuevamente al INN para ver si se puede hacer alguna actualización de la 203, que empiece a conversar un poco mejor con las distintas normas que ya salieron hace pocos años atrás, y que de alguna manera termine siendo un complemento. Y esto probablemente sí podría establecer algunos lineamientos para que el mercado pueda trabajar de mejor manera con esta norma. Esperamos que esto ocurra, probablemente se presenta al INN quizás a finales de este año, a principios del próximo. Eso significa que el próximo año sí o sí debería salir a consulta pública, y ahí es muy importante que todos ustedes estén presentes en esa consulta pública, que puedan revisar estos documentos, que son absolutamente a libre disposición de cualquiera que los quiera ver, y cualquier persona, sea o no sea del área, puede comentarlos también. Y esos comentarios son lo importante, porque finalmente estas normas, como han salido, no entre cuatro paredes, pero sí no totalmente sociabilizadas, finalmente adolecen del uso práctico que estamos viendo hoy día. Cuando se hicieron no había gente del ámbito que ocupaba la norma propiamente tal dentro de estos comités, entonces hace que finalmente en el uso tenga un problema mayor, independiente que técnicamente sea una muy buena norma. Perfecto, esperamos, Javier, y el resto de los asistentes que consultaron por respecto a la norma 203 de la certificación les haya quedado claro. Efectivamente se está estudiando y está en revisión en este minuto, y como dice Alexis, hay que estar atentos a la consulta pública, porque todos los interesados debiéramos participar de alguna u otra manera para que no sea una norma que quede no aplicable como tantas otras, y esta en particular hoy día. Para ir cerrando, ya nos extendemos un poco en el tiempo. La idea es que estos encuentros de forma duren una hora 15 aproximadamente. Hoy día nos extendimos un poco más por la profundidad de las preguntas y de las respuestas, pero la idea principal es que hagamos encuentros periódicamente, cada 3 semanas, 4 semanas, con temas interesantes, y para eso van a recibir, al salir de la conexión, una encuesta, que les pedimos que la llenen, porque de ahí van saliendo los temas que nosotros
vamos a ir programando en el futuro. Y recordarles que ya tenemos toda la información técnica, está desarrollado el producto, el Megatecno MM, y efectivamente hoy día podemos llegar y pasar bajo ciertas solicitudes luces sobre 50 metros. Así que los invitamos a conocer el producto, contactarse con nuestro equipo de ingeniería, con nuestro equipo comercial, y empezar a trabajar ya en grandes proyectos. Así que, en nombre mío y de la empresa, darle las gracias a todos los asistentes hoy día. Tuvimos una convocatoria muy buena y nos veremos en una pronta oportunidad. Así que muchas gracias también a Carlos Arenas, a Alexis Morales y a todo el equipo que estuvo detrás del webinar. Así que nos vemos, muchas gracias. Que tengan muy buen día.